Bienvenidos, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. La Cruz Roja en el mundo es una de las instituciones no gubernamentales de mayor importancia para evitar el sufrimiento humano dentro de la neutralidad y la imparcialidad. Precisamente la Cruz Roja Internacional fue fundada en 1863 por un suizo que después posiblemente hizo que la Cruz Roja se convirtiera en un movimiento humanitario a nivel del mundo. En Venezuela desde 1895 existe la Cruz Roja Internacional. En los países musulmanes se llama Media Luna Roja. Inclusive los iraníes utilizaban más el león rojo. Y en el caso de Israel, la Maguen David, que es el símbolo que ellos tienen, todos respetan la iniciativa del movimiento, que ha sido extraordinario para ayudar a las víctimas en los conflictos armados. Por eso existen tres componentes fundamentales. El Comité Internacional de la Cruz Roja, que es formado fundamentalmente por suizos y fue el origen para conflictos y guerras. Además, cubre todo lo que es el derecho internacional humanitario, que es en el caso de guerra o conflictos internos. En segundo lugar está la Federación, que es la unión de todas las Cruces Rojas y Medialunas Rojas. Allí un venezolano en la directiva de mucha importancia, vicepresidente Miguel Villarroel. Y naturalmente están las Cruces Rojas nacionales, como la venezolana, que tiene seccionales, hospitales, ayuda en situaciones de emergencia. Es una de las organizaciones que tiene mayor reconocimiento mundial y colaboran todas las instituciones que tiene la Cruz Roja desde el Acuerdo de Sevilla y una interrelación permanente entre el Comité Internacional de la Cruz Roja como tal, la Federación y las Cruces Rojas y Media Lunas Rojas que existen en el mundo. Por eso el Día Mundial de la Cruz Roja tenemos que recordarlo, porque se celebró el 8 de mayo y en este 2023 está impulsado por un tema central que busca generar reflexión y conciencia sobre los principios fundamentales del movimiento internacional, como son la independencia, la neutralidad y además con todos los problemas del mundo de hoy, incluyendo el tema ambiental. Precisamente estuvimos presentes en la última conferencia en Ginebra de la Cruz Roja y se aprobó una carta ecológica donde firmaron todas las sociedades nacionales, porque también el medio ambiente, como está con el calentamiento global, ha hecho que haya muchos problemas y dificultades, inclusive migrantes, que la Cruz Roja se ocupa de ellos por razones ecológicas y ambientales. Veamos. Debido a la iniciativa de declarar el Día Internacional de la Cruz Roja. Actualmente, más de 15 millones de voluntarios trabajan e intervienen en más de 192 países para actuar en el antes, durante y después de desastres y emergencias sanitarias. Y en relación con las noticias internacionales de hoy, la agenda internacional, el presidente Vladimir Putin prometió victoria total en la guerra en Ucrania, que según él está orquestada por Occidente, por la OTAN y para destruir a Rusia. En cambio, desde el centro de Kiev hablan del peligro que tiene la guerra mundial y sobre todo porque recuerdan hoy la Segunda Guerra Mundial, donde precisamente en Rusia habrá un gran desfile militar en conmemoración de la participación de Rusia, que fue fundamental junto a Inglaterra, Francia, el Reino Unido y Occidente, no solamente en el lado de la guerra mundial dentro de lo que fue Europa, sino la derrota del imperio japonés, que también fue aliado en el eje con el gobierno de Hitler. Hoy hay celebraciones en todo el mundo, por supuesto. Hoy Rusia tiene un criterio distinto y está en guerra, pero cuando salió la Segunda Guerra Mundial eran íntimos amigos. Por eso la división del mundo que la hicieron allí en Yalta. Y además se estableció la bipolaridad que complicó todas las relaciones internacionales. Sin embargo, hay posibilidades del diálogo y la negociación, por eso la nota de hoy. Vladimir Putin volvió a cargar contra los países occidentales el martes, acusándolos de orquestar una guerra contra Rusia. Hoy la civilización se encuentra de nuevo en un punto de inflexión decisivo. Se ha desatado una auténtica guerra contra nuestra patria, pero hemos respondido al terrorismo internacional. También protegeremos a la población de Donbass y garantizaremos nuestra propia seguridad. Más de un año después de haber lanzado la ofensiva en Ucrania, el mandatario prometió una victoria en ese país. ¡Hurra! Las declaraciones de Putin tuvieron lugar durante un desfile militar en la Plaza Roja de Moscú por las conmemoraciones de la derrota nazi en 1945. Esta ceremonia anual busca ensalzar el poder ruso
Pero este año las conmemoraciones tienen lugar bajo la sombra de los fracasos militares en el terreno. Después de 15 meses de ofensiva en Ucrania, el ejército ruso parece debilitado por las bajas, los reveses en el campo de batalla y las tensiones entre el Estado Mayor y los paramilitares del grupo Wagner. Precisamente el jefe de ese grupo, Yevgeny Prigozhin, en primera línea del frente de Bakhmut, aprovechó esta simbólica fecha para denunciar la incapacidad de las autoridades rusas de vencer a Ucrania y acusó a la jerarquía militar de querer engañar al presidente ruso. Si todas las tareas se están llevando a cabo para engañar al comandante en jefe, entonces o te parte la cara o lo hará el pueblo ruso, que se enojará si se pierde la guerra. Las celebraciones del martes tienen lugar en medio de fuertes medidas de seguridad, después de que se multiplicaran los ataques en territorio ruso atribuidos por Moscú a Kiev. Entre ellos, uno con 2 drones sobre el Kremlin que Moscú presentó como un intento de asesinar a Putin, mientras que Ucrania negó estar detrás del ataque y dio a entender que lo sucedido pudo ser obra de un movimiento rebelde interno o una provocación del poder ruso. En varias ocasiones, cuando éramos diplomáticos en Moscú, estuvimos presentes en estas manifestaciones donde salen todas las armas de la última generación y en este momento, por supuesto, fue muchos años, cuando en la época de Brezhnev, se esperaba que Rusia fuera por la democracia, al modelo occidental, y que Occidente comprendiera mejor a Rusia, como hicieron en el 1815, después de la era napoleónica con Francia, donde se condenó la atención y la actuación de Napoleón, pero se tuvo un respeto hacia Francia y eso fue necesario. Con Rusia hubo una situación distinta. Precisamente vimos en el desfile ya armas de inteligencia artificial que son tan eficaces sin la participación humana. Por eso hoy vamos a desarrollar en nuestro editorial qué es y para qué sirve la inteligencia artificial, que ya es parte de nosotros en cualquier smartphone que tenemos a la mano, cualquier teléfono, tiene montones de aplicaciones de la inteligencia artificial, pero ya se habla de la inteligencia artificial en la escuela, en el trabajo, en todas partes, ya es una realidad. Por eso el editorial, con él vamos al corte para seguir con las entrevistas de hoy. Estamos en un mundo donde la inteligencia artificial es un tema no solo en las universidades y centros de educación, sino en los gobiernos y en la diplomacia, por lo complejo del tema y la posibilidad de utilizarla para el bien o para el mal. Esa inteligencia artificial está fundamentalmente bajo la base de la lógica y la matemática, pero más que la inteligencia humana, que es mucho más compleja, existe además de la inteligencia en el ser humano, la emocional, la social y el conocimiento que se va adquiriendo desde que se nace hasta que se muere en la vida larga o corta de aprendizaje permanente. Nunca las computadoras podrán sustituir el cerebro humano, aunque muchas operaciones son más rápidas, producto de la gran información y la Big Data que necesita una computadora para producir pensamiento lógico y racional. Nunca una computadora podrá llegar a tener ideas como los de amor, justicia, belleza y libertad, que se manifiestan como conciencia plena y solo el hombre es la que puede tenerla. Es precisamente la conciencia el principal diferenciador entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Podemos afirmar que es necesaria en la evolución de la humanidad nuevos retos tecnológicos. Lo que hará es ayudarnos a la inteligencia humana. Esta revolución está en marcha y tendremos que compartir como humanidad todos los progresos y retos que plantea la inteligencia artificial. Por supuesto que el llamado lenguaje y modelos no solo se refiere a lo que usamos muchas veces y que conocemos, que es el chat GPT de la empresa OpenAI. Claro, este es un tipo de inteligencia artificial que se utiliza para entender y generar el lenguaje humano y también automatizar funciones que hasta ahora podían solo tener la responsabilidad de los seres humanos. La inteligencia artificial ya no es ficción como en los cines y en las películas que la podíamos ver, sino que ahora es realidad. Y aunque está en fase primitiva, está llamada a organizar una gran revolución equiparable a la que generó el Internet. Sus aplicaciones en múltiples sectores, especialmente en la salud, pero también en el transporte o en la educación, ha obligado a que los estados empiecen a reglamentar su actividad. Por eso la Unión Europea ya ha hecho algunas normas en leyes de la robótica, de la inteligencia artificial y la Big Data, la información tan importante hoy que es más importante que el petróleo como recurso natural.
han definido la inteligencia artificial como la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. Una tecnología que todavía no está a la mano, sino muy distante, pero que está presente en nuestros días a todas horas, y es un recurso que se utiliza en todas las actividades del ser humano, aunque los especialistas definen diferentes tipos de inteligencia artificial, ya sean sistemas que piensan como humanos, cuando automatizan actividades como la toma de decisiones, la resolución de problemas y el aprendizaje. También sistemas que actúan como humanos cuando se trata de computadoras que realizan tareas en forma parecida como lo hacen las personas, es el caso de los robots. Pero también sistemas que piensan racionalmente, que intentan emular el pensamiento lógico y racional de los humanos, es decir, se investiga cómo lograr que las máquinas puedan percibir, razonar y actuar. Igualmente indican lo que son sistemas que actúan racionalmente. Idealmente tratan de imitar la manera racional del comportamiento humano como agentes inteligentes. Mientras que el ser humano va aprendiendo desde que nace día a día, la inteligencia artificial necesita la Big Data, por eso el desarrollo de sistemas que puedan tener una inmensa información, la cual se complementa con el trabajo que el propio ser humano hace cuando desarrolla la inteligencia artificial.